Estamos en una clase más de transferencia de calor. Esta vez corresponde a la clase número 12 de la unidad 5 y el capítulo 7 del texto guía. Como estamos acostumbrados a ver acá el mapa de contenidos, ahora todos los contenidos que van a ser incorporados en el certamen 2, que corresponden a convección. Ya vimos anteriormente los fundamentos de convección en la unidad 5, capítulo 6, y ahora comenzamos a ver convección de carácter forzado. Esta semana vamos a estar viendo convección forzada externa sobre placa plana, cilindros, esferas y bancos de tubo. Y la semana que viene vamos a ver convección forzada de carácter interno. Entonces, estamos en el capítulo 7, el cual tiene todos los contenidos que están ustedes viendo aquí a la izquierda. Y en esta clase vamos a ver los 4 primeros, que corresponde a algunas consideraciones iniciales sobre la convección forzada externa, y luego vamos a analizar el flujo paralelo sobre una placa plana y qué ocurre cuando el tramo inicial de esa placa plana no está calentado, y después qué ocurre si es que lo que nos están entregando no es la temperatura superficial constante isotérmica, sino que es un flujo uniforme de calor. Y por lo tanto entonces correspondería encontrar la temperatura de la superficie, por ejemplo, mientras que en los casos anteriores había que encontrar justamente cuál es el calor que se está transfiriendo. Entonces, para comenzar esta parte de la materia, primero veamos algunas consideraciones iniciales que ya las analizamos en las clases pasadas del capítulo 6, donde se estableció que el número de Nusselt, que es el parámetro adimensional a partir del cual nosotros podemos calcular el coeficiente de convección H, se puede escribir gracias a varias fórmulas empíricas que vamos a empezar a analizar ahora, como una multiplicación del número de Reynolds y el número de Brandt, pero cada uno de ellos elevado a un coeficiente m y n respectivamente, y multiplicados por una constante c. En este caso, en la placa plana, la temperatura del fluido va a estar variando desde la temperatura superficial hasta la temperatura del fluido infinita. Entonces, ustedes podrían preguntarse a qué temperatura tendría yo que considerar las propiedades del fluido para poder determinar los dos parámetros dimensionales de Reynolds y de Brandt. Bueno, en este caso lo que hay que hacer es asumir una temperatura de película del film, de ahí viene la letra F, que sería simplemente el promedio entre la temperatura superficial de la placa y la temperatura del fluido alejado de la placa. Entonces ustedes consideran esa temperatura promedio entre ambas temperaturas, con eso obtienen los números de Reynolds y de Brandt, y por lo tanto si es que pueden encontrar los parámetros C, M y N, pueden encontrar el número de Nusselt y eventualmente entonces el coeficiente de convección H para este caso. También en la clase anterior vimos que para la placa plana podemos obtener nosotros los coeficientes de fricción C y el coeficiente adimensional Nusselt, NU. Tanto el coeficiente de fricción como el número de Nusselt lo podemos determinar para un X determinado, por lo tanto va a ser el valor local, los dos valores que están acá arriba, o pueden ustedes calcular la integral de todos estos valores locales a lo largo de la placa y obtener el coeficiente de fricción promedio o el coeficiente de convección promedio. Y teniendo entonces tanto el coeficiente de fricción promedio como el coeficiente de convección promedio, ustedes pueden determinar, por lo tanto, el coeficiente de fricción genera una fuerza de arrastre, F sub D. Este C sub D que está aquí es equivalente al C sub F que está arriba, así que es lo mismo. Por lo tanto, si ustedes conocen el coeficiente de fricción promedio, que es C sub D, pueden entonces encontrar cuál es la fuerza total de arrastre que está actuando sobre la placa. Y en el otro caso, si conocen el coeficiente de convección promedio que está actuando a lo largo de toda la placa, pueden por lo tanto entonces determinar el flujo de calor que está siendo transmitido, que ustedes incluso lo usaban en la materia de conducción, en que se les entregaba el coeficiente H. Bueno, ahora tenemos que saber calcularlo y luego aplicar exactamente la misma fórmula que aplicábamos anteriormente. Esas son consideraciones iniciales, y ahora entonces entremos ya más de lleno en cómo se determinan los coeficientes H y los coeficientes de fricción para un flujo paralelo sobre placa plana. Y primero analicemos entonces
que en esta placa plana podría estar ocurriendo una transición desde un flujo laminar a un flujo turbulento. Entonces consideramos nosotros el flujo paralelo de un fluido que se está acercando a esta placa plana a una temperatura T sub infinito y una velocidad V mayúscula. Esta placa tiene una longitud L, que es la que está acá, y si nosotros tenemos una L suficientemente largo, podríamos entonces ver que primero se empieza a desarrollar un flujo de carácter laminar, donde las líneas del fluido se mantienen prácticamente paralelas con muy poca interacción en la componente Y, pero a partir de un cierto momento ya comienza a haber más efecto de la viscosidad del fluido y por lo tanto entonces empieza a generarse turbulencia. Esa turbulencia ocurre para el valor X crítico que está determinado por el Reynolds crítico para el caso de la placa plana, o también, como vamos a ir más adelante, hay otro valor de X crítico, un valor crítico, no X, sino que un valor crítico para el caso de un cilindro o de una esfera. Pero por ahora estamos trabajando en la placa plana, entonces ustedes tienen que determinar si es que en el desarrollo de su problema vamos a tener transición de laminar a turbulento dependiendo de la longitud total que tenga esta placa. Si L es inferior al X crítico, siempre el flujo va a ser laminar. Si L es muy similar a X crítico, aun cuando nosotros tengamos un flujo turbulento, podemos determinar que en más del 90%, por ejemplo, el flujo es laminar, por lo tanto, no nos preocupamos de esta zona de turbulencia. Pero si ya empezamos a entrarnos más en la zona de turbulencia, es decir, L se aleja del X crítico, entonces tenemos que considerar tanto la parte laminar como la parte turbulenta. Y otro caso extremo es que L es tan grande que en realidad la parte laminar queda eh, eh, es muy pequeña, por lo tanto entonces podríamos despreciar esa pequeña entrada laminar si es que más del 90% del flujo está siendo dominado por una característica de turbulencia. Bueno, todo eso ustedes lo tienen que decidir cuando estén resolviendo su problema. Ahora nosotros vamos a ver cómo se comportan tanto el coeficiente de fricción como el número de Nusselt en el caso laminar y los mismos coeficientes en el área turbulenta. Ya habíamos dicho también en la clase anterior que el número de Reynolds se puede establecer por las ecuaciones que ustedes están mirando acá, y que en el caso de la placa plana se ha tomado como un valor acordado por en todos los casos de ingeniería, que es 5 por 10 a la 5. En realidad esto es un rango que fluctúa, que lo vimos también, lo mencionamos en la clase anterior, pero para efectos prácticos vamos a asumir que esta transición ocurre solamente en un punto, no en una longitud más larga, y por lo tanto ustedes tienen que tomar este valor como el valor para separar la laminaridad de la turbulencia. Bueno, partamos primero considerando cuánto valen el espesor de la capa límite y el coeficiente de fricción local para una placa plana. Y esto dividiéndolo entre características laminares y características turbulentas. En ambos casos vamos a tener nosotros que el espesor de la capa límite tiene esta expresión que ustedes están viendo acá, y en el caso de turbulencia es muy parecido, lo único que varía son la constante que está multiplicando a X y el factor al cual está elevado Reynolds, que en el caso laminar es 1/2, en el caso turbulento es 1/5, y los factores son 4.91 y 0.38 respectivamente. Algo parecido ocurre con el coeficiente de fricción local, que también tiene una constante partida por Reynolds elevado a 1/2, y en el caso de turbulencia otra constante partida por Reynolds elevado a 1/5. Y esto, por supuesto, entonces son válidos en laminar para los Reynolds inferiores al Reynolds crítico de la placa plana, 5 por 10 a la 5, y en el caso turbulento, cuando se encuentra por sobre ese valor y por debajo de 10 a la 7. Eso entonces serían el espesor de la placa plana, el espesor de la capa límite y el coeficiente de fricción local. Si nosotros queremos calcular el coeficiente de fricción promedio, tenemos que hacer la integración, la integral sobre todos estos términos, y al realizar ello, podemos entonces obtener el coeficiente de fricción promedio, que me permite entonces calcular la fuerza de arrastre que genera el fluido sobre la placa, y ustedes entonces tienen los dos valores que están entregados acá para los dos casos que hemos estado analizando.
Eso entonces con respecto al coeficiente de fricción. ¿Qué ocurre ahora si nosotros tenemos una placa en la que no está claro si domina el flujo laminar o domina el flujo turbulento? Entonces tenemos que considerar ambos. Y en este caso entonces habría que hacer la integral de las dos expresiones, de los dos coeficientes locales, y dividirlo por L para que me dé un promedio de ambos, y así ponderar qué tan importante es la parte de flujo laminar sobre la turbulenta o viceversa. Bueno, al realizar esto, se puede obtener entonces que el coeficiente de fricción, donde tenemos ambos comportamientos, tiene la expresión que está acá destacada en rojo, ¿ya? Y es válida para los factores que están ahí, porque por supuesto tenemos un Reynolds que es superior al del laminar, pero tanto la parte turbulenta como la laminar tienen una importancia relativa similar, por lo tanto no puedo despreciar ninguno de ellos. Eso era con respecto a los coeficientes de fricción o las fuerzas de arrastre. Ahora veamos qué ocurre con la transferencia de calor. Y para poder obtener la transferencia de calor, lo que nosotros estamos buscando es el valor de H. Y ese valor de H está determinado por el número dimensional de Nusselt. Nuevamente lo separamos entre los dos casos, la minería y turbulencia. Y acá en la figura ustedes pueden ver que a medida que nos vamos adentrando en la placa, tanto el coeficiente de fricción y los números de Nusselt van variando. Este gráfico que está acá me está mostrando los coeficientes de fricción y los coeficientes de transferencia de calor de manera relativa. Entonces ustedes pueden ver que primero tienen valores muy altos, van bajando, llegan a la zona de transición, acá entre medio se encuentra el valor de 5 por 10 a la 5, se nota un aumento muy grande hasta que ya el flujo se encuentra completamente establecido como turbulento y comienza nuevamente a disminuir. Esta curva es válida, como digo, tanto para los valores de H como para los valores de C sub F locales que ustedes vieron aquí en la página 8. ¿Ya? Entonces, sí, al hacer ese gráfico ustedes pueden observar ese comportamiento y numéricamente las ecuaciones que representan experimentalmente esa curva para el valor de Nusselt son los que están entregados acá. 0.332 por Reynolds elevado a m, por Prandtl elevado a n. ¿Ya? Aquí están el rango de Prandtl y de Reynolds para es válida esta expresión. Y después, en el caso turbulento, una expresión similar, pero con una constante distinta, una constante c diferente, y constantes m y n m distinta y la n en este caso es la misma. ¿Ya? Aquí está el rango de validez tanto para Prandtl como para el número de Reynolds. Eso entonces, con eso ustedes pueden obtener la ecuación de esta curva o de la curva que se encuentra acá. Ahora analicemos los valores promedio que vamos a tener en cada caso. Y aquí ustedes pueden ver que entonces al hacer el análisis entre uno y otro, pueden encontrar entonces que el número de Nusselt para el caso laminar es esta expresión que es muy conocida, que se utiliza mucho, y de hecho ustedes la van a ocupar mucho porque cuando ustedes quieren saber la transferencia de calor total que está generándose sobre la placa, lo que necesitan saber es el H promedio de toda la placa. Y ese H promedio está dado por el Nusselt promedio. Entonces la expresión 0.664 por Reynolds sub L elevado a 0.5 por Prandtl a un tercio es muy probablemente una expresión que van a tener que ocupar, sobre todo en esta parte del curso, si es que fuese laminar, o 0.037 por Reynolds elevado a 0.8 y Prandtl nuevamente un tercio si es que el caso fuese turbulento. Esto es para problemas donde ustedes quieren, o bien domina la condición de laminar, o bien domina la condición de turbulencia. También va a ocurrir el caso en el cual ambos tipos de flujo son dominantes, por lo tanto no pueden despreciar ninguno de los dos y tienen que tomar un valor promedio, que por ejemplo que se está entregando aquí en esta línea punteada, porque el Nusselt que está acá, laminar, me entrega el valor promedio para la zona laminar. El Nusselt que está acá abajo me entrega el valor promedio para la caso turbulencia. Y lo que queremos saber ahora es qué ocurre si ambos flujos están dominando, entonces quiero obtener este valor promedio que se encuentra acá con línea punteada, y es la expresión que está aquí abajo.
la cual se obtiene a partir de el promedio mediante la integración de los valores locales de cada caso. Entonces, este número de luces que está acá es la expresión que ustedes tendrían que usar si tienen los dos fluidos, los dos flujos dominando. Todos los casos que vimos anteriormente de transferencia de calor corresponden a una placa que se encuentra sometida a una temperatura T sub S que comienza desde X igual 0 hacia adelante. Es probable que ocurra en algunos casos que el fluido se encuentra primero con la placa, la cual se encuentra a la misma temperatura ambiente del fluido T sub infinito, y solamente a partir de un cierto valor, que va a ser este caso en X igual a chi, solamente a partir de ahí comenzamos a tener la diferencia de temperatura T sub S con respecto a T infinito. En estos casos, entonces, hay que modificar las ecuaciones que hemos visto anteriormente para incorporar esta distancia que no se encuentra a temperatura superficial constante distinta a la del fluido, y a partir de la cual sí tenemos la temperatura T sub S distinta a la del fluido, que puede ser mayor o menor. Entonces, ¿cómo se desarrollan las expresiones para esta situación? Tenemos nuevamente valores locales, y en la lámina que viene vamos a tener los valores promedio. En el caso de los valores locales tenemos una expresión para el flujo laminar y otra expresión para el flujo turbulento, donde nuevamente son expresiones muy parecidas a las que teníamos antes, pero divididas por un término donde está participando justamente esta distancia chi, que es la que hace la diferencia con el caso anterior. Entonces, si ustedes tienen este valor, saben cuánto es esa distancia, pueden calcular este denominador que se encuentra acá en cualquiera de los dos casos, y luego simplemente dividir las expresiones anteriores, las expresiones que están aquí, por ese factor. Esto es para el caso de los Nusselt locales, por eso tiene el subíndice X en cada caso. Si necesitamos saber el valor promedio, entonces podemos usar esta expresión donde ya incluso no se utiliza el Nusselt, sino que directamente el H, que es lo que estamos buscando, y es este término que está aquí, donde que solamente depende de chi, x y l, el cual multiplica el h en x igual a l que teníamos en la expresión anterior, pero donde x toma el valor de l. O sea, si desarrollamos esto para x igual a l, laminar o turbulento, obtenemos esa expresión, y luego esa expresión tenemos que multiplicarla por el coeficiente que se encuentra aquí arriba o aquí abajo para los dos flujos. Eso entonces es la placa plana con un tramo inicial no calentado. El último caso que queremos analizar en esta primera parte es qué ocurre si, en lugar de darnos la temperatura superficial constante, lo que nos están entregando es un flujo uniforme de calor o un flujo de calor constante. Y por lo tanto nos gustaría saber cuánto vale la temperatura superficial, pero el dato que nos están entregando ahora es el flujo uniforme de calor, es decir, al revés de lo que estábamos analizando anteriormente. Y en este caso entonces vamos a tener nuevamente expresiones de carácter local y expresiones de carácter promedio. El local es Nusselt sub x, aquí tienen de nuevo los dos valores, y de nuevo se respeta la forma de la ecuación, que es C por Reynolds x a la m y por Prandtl a la n. Y ustedes ven que hay una diferencia bastante grande entre el Nusselt de laminaridad y el Nusselt de turbulencia, y aquí están los rangos de validez de cada uno de ellos, por supuesto, y siempre respetando el límite de laminar, que es 5 por 10 a la 5. Aquí los Reynolds tienen que ser inferiores y acá los Reynolds tienen que ser superiores, y siempre está un límite máximo que es 10 por 10 a la 7. Estas dos expresiones que están acá son bastante parecidas a las que ustedes habían obtenido anteriormente, donde está la temperatura constante, pero son mayores. Es decir, cuando se está entregando un flujo de calor mayor, constante, los Nusselt dan números más altos, que son un 36% más alto para el caso laminar y un 4% más alto para el caso turbulento, en relación con la placa isotérmica. En este caso, el flujo uniforme de calor
es muy fácil determinar el flujo de calor total porque en realidad es simplemente el flujo de calor por unidad de superficie multiplicado por la superficie de la placa. O sea, esto es una ecuación muy simple, pero que al tener nosotros el flujo de calor podemos entonces obtener la temperatura en cualquier punto de la placa, ¿ya? Y aquí está la expresión que me permite calcularlo, donde yo ya tenemos como dato el problema cuál es ese flujo de calor, tenemos la temperatura infinita y lo que nos falta es encontrar el coeficiente de transferencia de calor H, que lo podemos obtener por las expresiones de Nusselt o simplemente dividiéndolo, despejándolo del término que se encuentra, de esta expresión que se encuentra aquí a la izquierda. Esos son todos los elementos que vamos a analizar en la parte de placa plana para el caso de convección externa. Y si ustedes van al final del libro, en este capítulo, van a encontrar un resumen, el cual yo he puesto nuevamente aquí para que tengan todas las ecuaciones ordenadas en un solo lugar y no se confundan cuando tengan que escogerla. Entonces aquí estamos partiendo con el flujo paralelo sobre una placa plana con los coeficientes de fricción y de convección, y ya esto es lo mismo que vimos anteriormente, están el coeficiente de fricción sub x, el Nusselt sub x, y las dos expresiones que les mostré anteriormente. En el caso de la minería y en el caso de turbulencia, también las dos expresiones que están indicadas acá. Eso es para los coeficientes locales, porque todos tienen el subíndice sub x. El coeficiente de fricción promedio, ustedes tienen un valor para el caso laminar, en donde el laminar domina, otro valor donde la turbulencia es la que domina, y un tercer valor, una tercera expresión, cuando ustedes tienen una combinación entre los dos anteriores. No lo vimos en esta clase, también está en el libro, pero lo dejo acá porque también está en el resumen, y por si acaso en algún momento ustedes necesitan saber qué ocurre cuando la superficie no es lisa, sino que es bastante áspera. Y en ese caso, para el flujo turbulento, también existe una expresión que les permite a ustedes calcular el coeficiente de arrastre y por ende la fuerza de arrastre de ese fluido, que tendría que ser, si la superficie es áspera, bastante mayor que las anteriores donde la superficie se considera lisa. Estos entonces son los coeficientes promedio del coeficiente de fricción. Y ahora veamos el Nusselt promedio. Y acá está de nuevo, ya desaparece el subíndice X y tenemos las dos expresiones que hemos visto anteriormente de un Nusselt promedio, donde dominan los dos tipos, uno de los dos tipos de fluido, y una expresión para el flujo combinado. Acá tienen ustedes esta ecuación que acabamos de analizar. Cuando la placa se encuentra a una temperatura constante, pero no parte en x igual 0, sino que parte en x igual chi, tenemos entonces de nuevo una expresión para el Nusselt local, laminar o turbulento, y otra expresión para el H promedio, laminar o turbulento. Y en todos los casos, la parte local es la expresión local sin separación dividido por este denominador, turbulencia es igual, y en el caso de los valores promedio es el valor local evaluado en x igual a L multiplicado por el término que están ustedes viendo acá en la parte justamente adelante del H. Ahora estamos en este caso con la placa plana sujeta a un flujo de calor constante o uniforme. En este caso entonces tenemos las expresiones que ustedes están viendo aquí en la pantalla, y con eso entonces ustedes pueden determinar el calor total y por ende pueden determinar también la temperatura en cualquier X que está trabajando sobre la placa. Y eso entonces permite tener la primera parte de este capítulo 7, donde vimos entonces vimos las consideraciones iniciales que se inician desde el capítulo 6 que vimos la semana pasada, y después qué ocurre sobre el flujo paralelo sobre una placa plana, analizando distintos casos, y en particular un tramo inicial no calentado y el flujo uniforme de calor. Aquí dejo algunas de las preguntas que ustedes tienen en el libro de carácter conceptual, que son similares
a las que yo les voy a hacer en el quiz que tengamos el día que corresponda a ver esta clase. Con eso entonces termino esta cápsula y estaré dispuesto a que ustedes me hagan cualquier pregunta, responder cualquier pregunta que tengan en la clase que vamos a tener cubriendo justamente esta cápsula. Muchas gracias.